Ok, muy bien. Bien, es un gusto estar aquí, qué gusto. Yo no sé si se vino Rafa para acá, directo de su graduación, pero yo nada más quiero mencionar esto, ahorita que estamos en este ambiente de familia. Rafa Romero, el pastor Rafa Romero, se graduó hoy de la carrera de licenciado en psicología. Después de, no sé, creo que no, está ya todavía en la parranda, yo creo, pero fue muy impresionante, fue aquí cerquita su graduación, 3 años, se aventó de veras desmañanándose y a mitad de la carrera estuvo a punto de renunciar, pero perseveró y salió con la mejor calificación, no de su carrera, sino de la escuela. ¿Ok? De hecho, no tiene que hacer tesis, pero le dio un reconocimiento de excelencia académica. Y tanto es así que él dio el discurso por parte de los estudiantes de varias carreras. Se graduaron carreras de administración, de derecho, de contabilidad, de psicología y dieron algunas maestrías y él fue el promedio más alto. Entonces realmente es como para estar súper orgullosos de este logro, ¿no? Y le digo, es un gran ejemplo y ojalá muchas personas más siguieran ese modelo, ¿no? De que nunca es tarde para hacer una carrera si siempre has sentido hacerlo. Y bueno, parecía como que se iban a ir muy lento los 3 años, pero no, se pasaron. Entonces, si ven por ahí a Rafa, de veras felicítenlo. Yo creo que merece una muy buena felicitación, ¿ok? Acuérdense de esto. Bien, estamos en el libro de los Hechos y estamos terminando el capítulo 15 de Hechos. Y de hecho, estamos terminando el capítulo 15. Pero yo quisiera nada más repasar lo que vimos la vez anterior, ¿sí? Entonces, me hacen de favor poner debería decir radiografía, con lo de la salud. Pongan una mamografía, por favor, no es cierto. Pongan la diapositiva, si me hacen favor, ¿ok? Esto está muy padre, por cierto, aprovechen y ha habido muy buena respuesta. Entonces, aprovechen, chicas. Bien, la vez pasada vimos 3 puntos. El primero es que la ley de Moisés te persigue hasta la cruz y en la cruz quedó clavada nuestra infracción de la ley. ¿Ok? Eso lo vimos la vez pasada. O sea, la ley de Moisés te persigue hasta la cruz. Ahí en la cruz, todas las infracciones que cometimos de la ley de Dios quedaron clavadas en esa cruz. Y cometimos un montón de infracciones de la ley de Dios. ¿Sí? Si ustedes se acuerdan, yo me acuerdo cuando iba al catecismo y los 10 mandamientos y bueno, cuando me iba a confesar y todo, decía, pues todos, o sea, bueno, no todos porque estaba muy chavo, ¿verdad? Pero como hasta el sexto, séptimo, todos esos me los he tronado esta semana, le decía al padre, ¿no? O sea, nomás lo de la mujer y lo de eso que ni entiendo en aquel entonces, que la fornicación y que la mujer de tu prójimo, yo dije, no sé quién va a querer una de esas, ¿no? Pero bueno, todo lo demás, digo, la cantidad de infracciones de la ley de Dios es impresionante, ¿no? Pero todas esas se quedaron clavadas en la cruz cuando conocimos a Cristo. Él, todas nuestras infracciones de la ley, acabó con ellas y las clavó en la cruz y ya no estamos bajo la ley. Entonces el segundo punto es que la ley no fue anulada, ahí está todavía, pero no es para nosotros, nosotros fuimos sacados de su jurisdicción y vimos cómo el Señor básicamente nos mató en la cruz, espiritualmente nos hizo morir y renacer y entonces ya la ley se quedó viuda de nosotros, ¿ok? La ley se quedó viuda de nosotros, nos salimos de su alcance y ya no tiene nada que ver con nuestra situación. La hicimos enviudar, ¿ok? Y el tercer punto es que la ley ahora se aplica a los incrédulos, a las personas que no conocen todavía a Cristo. Todavía la ley tiene una función de redarguir de pecado, de traerlos a los pies de Cristo o de juzgarlos en caso de que decidan no recibir a Cristo en su corazón. Si las personas deciden no recibir a Cristo en su corazón, al final de su vida se van a topar con la ley otra vez y van a ser juzgados en base a la ley y no va a haber manera de escapar el castigo de la ley. Pero si nosotros estamos en Cristo, ya escapamos del castigo porque Jesucristo lo pagó por nosotros. ¿De acuerdo? Entonces la ley te persigue hasta la cruz y ya no estamos bajo la ley de Moisés. Y esto es un tema muy importante porque hay mucha confusión aún en la iglesia cristiana sobre este asunto de la ley, ¿no? ¿De acuerdo? No estamos ya bajo la ley ni para justificación ni para santificación, ¿de acuerdo? Pero claro, conforme seguimos a Cristo, pues cumplimos mucho del espíritu de la ley, ¿sí? Conforme vamos siguiendo a Cristo, pues como de pasada, como efecto secundario, cumplimos mucho del espíritu de la ley. Y de tal manera que no mentimos, obviamente no asesinamos,
no cometemos pecados de inmoralidad sexual, ese tipo de cosas que están prescritas en la ley, pero no porque estemos siguiendo la ley, sino porque estamos siguiendo a Cristo. Y por eso dice la Escritura, y yo lo mencioné el domingo, mi ley es Cristo. Amén. Entonces, mi ley es Cristo. Y hay una enorme diferencia. Tú puedes decir, bueno, pero ¿cuál es la diferencia? Si finalmente terminamos no mintiendo, no asesinando, no fornicando, no todo ese tipo de cosas, hay una enorme diferencia. Porque si tú te vas por el camino de la ley, no te vas a quedar en no mentir, no fornicar, no asesinar, no desobedecer a tus padres, sino que vas a empezar, ya sabes, no comer aquello, no comer esto, no vestirte de esta forma, observar el día de reposo de una manera rígida y espantosamente no libre, y todo lo que viene y toda la religiosidad que nos echamos encima. Entonces sí hay una enorme diferencia. ¿Me explico? Nosotros vivimos con Cristo como nuestra ley, y eso obviamente nos hace cumplir la ley espiritual de Dios, no necesariamente la ley de Moisés. ¿Ok? Nosotros no descansamos en sábado como se haría bajo la ley de Moisés. Cuando lo que descansamos, no lo descansamos como se hacía en la antigüedad. Si alguien quiere seguir la ley, se va a meter en muchas broncas, porque los israelitas, cuando toman el día de descanso, no hacen nada, no encienden la luz. Y ahora que estuve en Israel, me tocó ver los días de reposo y es impresionante. No funcionan los elevadores, o funcionan de piso en piso y se detienen en un piso para que no trabajes. La gente no toma taxis, camina, ese tipo de cosas. Yo preguntaba, ¿pero qué no es más esfuerzo caminar que tomar un taxi? Claro, no me podían explicar, pero yo tenía un montón de preguntas. ¿De acuerdo? Entonces, seguir la ley de Moisés, dice Pablo que el que quiere seguir la ley se ve obligado a cumplir todos los mandamientos. Así que mejor ni le entren, mejor seguimos a Cristo. Amén. Bien, y he estado anunciándoles el capítulo 15, el final, los últimos versículos del 36 al 41, y mi mensaje se llama Pleito en la familia. ¿Okay? Aquí es donde esto se pone un poco telenovelesco y muy sabroso. ¿Okay? Entonces me acompañan a Hechos 15, 36. Vamos a ver. Y es interesante, no tengo como una dirección muy clara de cómo ministrar espiritualmente este asunto, si no tengo una dirección muy clara. Pero yo espero que cada quien pueda, y estoy seguro que así va a ser, que conforme voy exponiendo la Escritura, ustedes van tomando aplicaciones para su propia vida. ¿De acuerdo? Entonces yo les animo a que esto que sucedió allá hace 2000 años, ustedes puedan hallar una aplicación a sus vidas actuales. Y vamos a ver qué nos habla el Espíritu Santo y al final que Él nos ministre. ¿De acuerdo? ¿Están conmigo? ¿Están despiertos? ¿Están felices de estar aquí? ¿No están preocupados porque están perdiendo la telenovela? Bien. Entonces, mande. Ahorita aquí vamos a tener telenovela cristiana, ahí les va, ¿ok? Ahí va el capítulo. Producciones San Lucas Apóstol. Ahí va. Ok, tema musical. Dice, algún tiempo después, Pablo le dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los creyentes en todas las ciudades en donde hemos anunciado la palabra del Señor y veamos cómo están. Sí, y dice, todo iba muy bien hasta este punto, ¿no? Vamos a volver a visitar todas las ciudades, porque ya le dimos toda la vuelta y vimos el primer viaje misionero, ¿verdad? Cómo fueron a las provincias de Asia Menor, que hoy es Turquía, las ciudades griegas, todo esto, regresaron a Antioquía, hicieron su itinerario y le dieron toda la vuelta. Entonces Pablo dijo, vamos a echarnos la segunda vuelta, y es lo que se conoce como el segundo viaje misionero de Pablo. No es idéntico al primero, pero van a visitar estas iglesias. Pero dice el versículo 37, resulta que Bernabé quería llevar con ellos a Juan Marcos, pero a Pablo no le pareció prudente llevarlo porque los había abandonado en Panfilia y no había seguido con ellos en el trabajo. ¿Ok? Si ustedes recuerdan, cuando vimos Hechos 13, versículo 13, y ya Juan Marcos debió haber sabido que no le iba a ir bien porque es 13. Sí. Dice en Hechos 13, muy mal número. Y ya saben lo que pienso de esas cosas, es que no. ¿No saben lo que pienso? Dice, esas supersticiones, dice, Pablo y sus compañeros se hicieron a la mar desde Pafos, esto es mucho antes, y llegaron a Perge de Panfilia. Juan se separó de ellos y regresó a Jerusalén. Juan es Juan Marcos, ¿ok? Aquí nomás le pusieron un nombre, pero es Juan Marcos. Entonces se fijan en Hechos 13, están empezando su primer viaje misionero y Juan Marcos por alguna razón dice, híjole, como que no, mejor no voy.
y se regresa a Jerusalén. Él era de Jerusalén, él vivía en Jerusalén, de hecho aparece en los evangelios y probablemente sea el mismo Marcos que escribió el evangelio de Marcos, probablemente, no sabemos, pero es muy probable, ¿de acuerdo? Entonces estamos hablando de este chavo y él se regresa a su casa en Jerusalén y entonces Pablo y Bernabé tienen todas las aventuras que vimos en los capítulos 13 y 14 y aquí en el capítulo 15 van a emprender el segundo viaje misionero y a visitar, pero resulta que dice aquí, probablemente a Juan Marcos le dio miedo, o sea, la verdad probablemente se rajó, ¿no? Y bueno, en cierta forma, recuerden que en este viaje apedrearon a Pablo y lo dejaron por muerto. Entonces como que Juan Marcos tenía una idea de lo que implicaba hacer misiones en aquel entonces. Entonces como que le dio miedo y entonces dijo, ¿saben qué? Yo me regreso, o sea, siento del Señor que me tengo que regresar a Jerusalén. Como, es la manera en que lo hacemos los cristianos modernos, probablemente Juan Marcos hizo lo mismo, ¿no? Siento del Señor que tal vez que el Señor me quiere en Jerusalén de regreso, ¿no? Y dice aquí que Bernabé quería llevarlo con ellos, pero Pablo no quiso. No le pareció bien llevar a quien los había abandonado en Panfilia y no había continuado con ellos en el trabajo, dice la Nueva Traducción Viviente. Ahora, ¿quién tenía razón aquí? ¿Pablo o Bernabé? A ver, levanten la mano todos los que piensan que Pablo estaba haciendo lo correcto. Ok, ¿cuántos piensan que Bernabé hizo lo correcto? Y los demás no tienen opinión. ¿Qué pasó? ¡Sacatones! Si no es examen. A ver, voy de nuevo, ¿ok? Pablo lo quería llevar. Bernabé lo quería llevar, pero Pablo dijo no, porque este cuate se rajó en el primer viaje. Entonces, así de entrada, y antes de analizar el capítulo, ¿cuántos piensan que Pablo hizo lo correcto? Que Pablo tenía razón, levanten su mano. Ok, ahora ¿cuántos piensan que Bernabé? Todavía hay algunos abstemios ahí, pero bueno. Ok, mucho va a depender de tu temperamento. Mucho va a depender de si tú eres estilo Bernabé, como más bonachón, o si eres estilo Pablo, como más orientado hacia la misión que hacia las relaciones o las personas, ¿sí? Mucho va a depender de eso. Y entonces, normalmente las personas que son un poquito más estrictas van a decir que Pablo tenía razón. ¿Me estoy explicando? Y quienes en un momento dado ven más el lado humano, sí, van a decir que Bernabé tenía razón. Vamos, esto nomás fue como una especie de sondeo mercadotécnico, ¿ok? Pero vamos a ver qué pasa aquí y a ver si la escritura nos dice. Entonces, Pablo no quería llevarlo, pero Bernabé quería darle otra oportunidad. ¿Ok? Recordemos que el testimonio de Lucas en Hechos es que Bernabé era un hombre bueno. Si ustedes regresan a Hechos 11:24, miren, y ya pasamos por ahí, Hechos 11:24, es cuando introduce la iglesia en Antioquía. Hechos 11:24 dice, desde el 23, cuando llegó, se refería a Bernabé a Antioquía, y vio las evidencias de la gracia de Dios, se alegró y animó a todos a hacerse el firme propósito de permanecer fieles al Señor, pues era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Un gran número de personas aceptó al Señor. Entonces, aquí nos dice que Bernabé era un hombre bueno. Y dice incluso, y de hecho Bernabé quiere decir hijo de consolación o hijo de ánimo. Quiere decir una persona muy animosa, muy consoladora, una persona que anima a los demás y un alentador. Y hasta su nombre significa eso, ¿sí? Y dice aquí que se alegró y animó a todos a hacerse el firme propósito de permanecer fieles al Señor. Entonces estuvo animando a la gente. Y era un hombre bueno, era bondadoso, era bueno, ¿sí? Y además tenía fe, estaba lleno del Espíritu Santo y tenía fe, y él tuvo fe para Juan Marcos, ¿sí? O sea, él tuvo fe para ver en Juan Marcos algo más que un desertor, ¿sí? Que era básicamente lo que Pablo veía. Pablo veía en Juan Marcos pues un desertor, un cuate que no estaba dispuesto a darlo todo, un cuate que quizás no tenía exactamente su mismo ADN, para utilizar el lenguaje que hemos usado últimamente, ¿no? Que a lo mejor no tenía la misma visión, como que tal vez no era el mismo ADN. Sí es un seguidor de Cristo y todo, pero no
no tiene mi visión, no tiene mi manera de hacer las cosas, no tiene como mi esencia, ¿no? Y entonces, pues no, ¿para qué me lo llevo, no? Entonces, Pablo no creyó en él, tal cual. Pero Bernabé sí. Ahora, dice aquí la escritura, en el versículo, regresando a Hechos 15, dice en el versículo 39, se produjo entre ellos un conflicto tan serio que acabaron por separarse. Órale, es la primera división en la historia de la iglesia. Se creó un conflicto tan serio entre ellos que terminaron por separarse. ¡Pum! Bernabé se fue por un lado con Juan Marcos y dice que Pablo escogió a Silas y se fue con él para otro lado. Bernabé se fue con Juan Marcos a Chipre desde Antioquía, o sea, cruzó el mar rumbo al oeste y se fue a Chipre. Y Pablo se fue al norte con Silas a volver a visitar las iglesias. Mientras que Bernabé se fue a encargar de las iglesias que habían plantado al iniciar su primer viaje misionero en Chipre, que fue donde aquel mago, ¿se acuerdan? Aquel mago Bar Jesús, que le llamé el encuentro con Bar Jesús. ¿Se acuerdan? Nada más dicen que sí se acuerdan, sí estudian todo esto o me tienen aquí como, o me dan el avión. En serio, yo espero que hagan no tenemos tarea, pero lean en casa, recuerden, métanse en el asunto, ¿ok? Los animo a hacer eso. Pero bueno, terminaron con un conflicto muy fuerte y se separaron. No fue el fin del mundo, pero no debe haber sido algo que no fue muy agradable. No es el fin del mundo, no es como que ya los dos cerraron su camino y como que Dios ya echaron a perder todo el asunto. No fue una división de ese tipo, ¿ok? No fue una división que haya realmente afectado a la iglesia. Si se hubieran dividido en base a lo de la ley de Moisés, eso hubiera hecho trizas la iglesia. Ese era un cisma, como se le llama, a una megadivisión enorme. En el capítulo 15, si no hubieran resuelto bien el asunto de la ley de Moisés, se hubiera hecho 2 iglesias, una para judíos y otra para gentiles. Gracias a Dios no sucedió. Esto no era una división de ese tipo, era una división más local, ¿ok? Era una separación más local que pues tal vez no fue muy buen testimonio, ¿sí? Pero finalmente salieron a hacer la obra de Dios y Dios fue glorificado aún en medio de la división. Dios, de hecho, aún en medio de la división, pues la utilizó para abarcar más territorio. No que Dios quiera hacerlo en esa forma, ¿sí? Y toda separación y toda cosa como esta no es agradable ni es como que la voluntad perfecta de Dios. Dios lo usa, porque Dios usa hasta nuestros errores y los utiliza para su gloria. Entonces, pero no es como que su máximo anhelo, como dice la canción. Como que su máximo anhelo no es que la iglesia crezca por separación y por división. Muchas veces, pues desgraciadamente así sucede. Dios lo utiliza, no es el mejor testimonio para el mundo. De hecho, la gente en el mundo piensa que los cristianos somos buenos para esto de las divisiones y las separaciones y que por eso tenemos tantas denominaciones, y no se equivocan. Sí somos buenos para separarnos por cualquier cosa y no es así como lo más lindo que existe, ¿no? Pero tampoco es el fin del mundo, hay que mantener esto como en perspectiva. No es el fin del mundo, no es como que se metieron en pecado y ya de ahí en adelante, no, nada de eso. Fue un desafortunado en que no se entendieron, ¿ok? ¿Me estoy explicando? Quiero poner esto en la perspectiva correcta, ¿de acuerdo? Pero bueno, esto sirvió de enseñanza para los involucrados en este episodio, ¿no? Y entonces, ¿por qué? Porque el domingo, incluso cuando prediqué el domingo, hablé de Pablo y le di como seguimiento al mensaje de Mark y les hablé de Pablo, cómo él era tan flexible, ¿verdad? Cómo él en un momento dado iba con los judíos y adoptaba la cultura, y luego iba con los gentiles y adoptaba la cultura estando bajo la ley de Cristo, y tenía esta flexibilidad y este celo, y cómo él no permitía que nada impidiera su misión. Era un hombre entregado a su visión, a su misión y a su pasión, y esto es admirable, porque él no dejaba que nada lo detuviera de cumplir el propósito para el cual Cristo lo llamó. Entonces, esto es admirable, esto es impresionante. Cuando tú ves una persona así, es una enorme bendición. Tú sabes que va a ser unas olas enormes en este mundo. Tú sabes que va a impactar el mundo y que va a levantar movimientos y organizaciones que van a ir mucho más allá de sus fronteras. Estas personas son así, tienen un impacto a nivel global, a nivel mundial, por su entrega, por su pasión, por su compromiso con su llamado. Y esto es
de veras loable y es digno de ser imitado por todos nosotros. Pero tiene un asegún. Tiene un asegún, como dicen allá en mi tierra. O sea, tiene un lado un poquito, sí, como todo en la vida, ¿no? Quien tiene cierta personalidad tiene una enorme cantidad de dones, pero tiene un lado ahí que no es, va con el paquete. Y en este caso es rigidez. En este caso es intransigencia. En este caso es impaciencia. Así que estoy hablando de estos trapitos de Pablo, ¿ok? Y así como el domingo lo levanté y lo ensalcé y dije que era un tipazazazo, hoy les voy a decir que no era perfecto. Y que junto con su personalidad venía esta parte en el paquete. O sea, a veces un poquito rígido, un poquito demasiado estricto, un poquito como con visión de túnel. Ese mismo enfoque que lo llevaba a impactar el mundo también le daba como un poquito de visión de túnel, de no ver algunas cosas. Y es un lado que es real. Tienen la madurez de recibir lo que les estoy diciendo. No es que esté criticando a Pablo, estoy diciendo que era un hombre y que como tal tenía un acompañamiento a su temperamento que pues es muy humano, ¿ok? Entonces, y les digo todo esto porque ya saben hacia dónde estoy llevando la cosa, ¿verdad? Ya saben más o menos de qué lado estoy, ¿no? ¿Sí? Ahora, Bernabé también. Bernabé era un hombre bueno, de esas personas que animan y que alientan a los demás y que a veces probablemente se podría pasar por alto ciertos defectos de carácter, ¿sí? Las personas que son muy alentadoras y muy, sí, tú puedes, a veces obvian o pasan por alto algunas situaciones, a veces son demasiado buena onda y a veces no ponen como la disciplina o el desafío suficiente. Este es el lado no tan padre de esta personalidad. Sí, son muy sensibles, muy prudentes, muy pues animar a la gente, pero les cuesta trabajo confrontar, les cuesta trabajo decir hasta aquí. No, ya párale a tu chistecito, hasta aquí. Y eso también se necesita en la vida. Y estas personas no son muy buenas para hacer eso. Entonces, Bernabé también pudo haberse como, le podrían pasar estas cosas. Me estoy explicando, se pueden identificar con personas así. Yo creo que casi podríamos decir que la mayoría de las personas caemos en uno de estos dos. Hay otros temperamentos, pero una buena parte de la humanidad cae en estos temperamentos como Bernabé, que yo les llamo Juanes. A las personas que son así, les llamo Juanes por el apóstol Juan, por el evangelio de Juan, y es un rollo que ustedes no quieren escuchar hoy, ¿ok? Y a las personas como Pablo les llamo Mateos, ¿sí? Que tienen el temperamento del evangelio de Mateo, más rígido, más estructurado, más así, más colérico. Estos les llaman coléricos allá afuera, ¿ok? Entonces, estas dos personalidades pues a veces chocan, a veces tienen desacuerdos porque este cuate le quiere dar una oportunidad y el otro dice, ¿cómo una oportunidad? Si es un liendrón. O sea, ¿cómo le vas a dar una oportunidad si es un liendrón? Nos está viendo la cara, tú no sabes. O sea, ese cuate, ve tú a saber cuántas se las habrá hecho a los demás. Capaz que el cuate es una especie como de desertor en serie, ¿no? ¿Sí me explico? Estas cosas suceden. Entonces, bueno, a veces es un arriesgue, a veces es un volado, ¿sí? Realmente si esto va a salir bien. Pero bueno, aquí hay algo muy interesante y es que sí tenemos una indicación de qué pasó. Si ustedes me acompañan y acompáñenme en sus Biblias, no sean flojos, muevan las páginas de sus Biblias y vayamos a 2 de Timoteo 4. Es la última carta de Pablo. Es donde se despide de este mundo. No es cierto, no es la última. Faltan Tito y Filemón, pero ya es de las últimas. Probablemente cronológicamente sea la última. 2 de Timoteo 4 es donde Pablo se despide y dice, he peleado la buena batalla. En el capítulo 4, versículo, voy a leer desde el 9 para leerlo en contexto. ¿Están conmigo? ¿Ya lo tienen? ¿Están ahí? Ok. Haz todo lo posible, dice Pablo, está escribiendo, haz todo lo posible por venir a verme. Le dice a Timoteo, ok. Él está en la cárcel y le dice, haz todo lo posible por venir a verme cuanto antes. Pues Demas, por amor a este mundo, me ha abandonado y se ha ido a Tesalónica. Crescente se ha ido a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo, nuestro Lucas, ok, nuestro reportero.
Solo Lucas está conmigo. Dice, recoge a Marcos y tráelo contigo porque me es de ayuda en mi ministerio. ¿Qué tal nomás? ¿Qué tal? La paciencia de Bernabé en este caso dio fruto. La paciencia de Bernabé, el aliento de Bernabé dio fruto. Porque fíjense cómo dice, recoge a Marcos, y es Juan Marcos. Recoge a Marcos y tráelo contigo porque me es de ayuda en mi ministerio. Esta frase se pudo haber omitido y no perdíamos nada. O sea, esta frase dice, porque me es de ayuda en mi ministerio, se pudo haber omitido, pero el hecho de que está ahí es significativa, porque simplemente le pudo haber dicho, recoge a Marcos y tráelo, como hizo con todos los demás asuntos que le está diciendo, vente para acá, trae esto, tráeme aquello, ¿sí? Y ya que estás por ahí, tráete un café de Starbucks. Todas esas cosas. Pero le dice, recoge a Marcos, pero añade una frase muy significativa, le dice, me es de ayuda en mi ministerio. Después de todo, resultó que este chico fue de ayuda. Este muchacho, todo lo que hizo Bernabé con él dio fruto y se convirtió en una persona de mucho apoyo para Pablo. Y Pablo ya en sus últimos momentos, pudiendo haber pedido a un sinfín de personas que vinieran a visitarlo, pidió que le trajeran a Marcos. Y si es el mismo Marcos que escribió el Evangelio, pues entonces la obra de Bernabé es todavía mucho más impactante, porque ahorita tendríamos 3 en lugar de 4 evangelios si no fuera por Bernabé. ¿Me estoy explicando? Entonces la paciencia, el haberle dado otra oportunidad, el haber sembrado en él, el haber incluso sacrificado algunas cosas por él, dieron su fruto. Y digo, haber sacrificado algunas cosas por él, porque tomar a Juan Marcos y discipularlo, a Bernabé le salió muy caro. Le salió caro, bueno, tal vez en algo que a él no le fascinaba tanto, pero salió caro porque de él estar trabajando con Pablo, a la hora que decide irse con Juan Marcos a Chipre, sale de la película. O sea, ya no aparece en la película. ¿Por qué? Porque Lucas va siguiendo a Pablo. Entonces ahora Silas entra a la película y Bernabé se queda fuera. No sabemos qué onda con Bernabé, no sabemos. De seguro hizo un montón de cosas padrísimas, seguramente milagros impresionantes, discipuló un montonal de gente, levantó iglesias, ayudó a ministerios, apoyó a líderes de iglesias y seguramente discipuló a muchas personas y a muchos jóvenes. Tengo mucho esa convicción, que no lo dice, pero tengo esa convicción de que así fue, pero no sabemos nada de eso, porque el reportero se fue con Pablo. ¿Ok? Entonces, en un sentido, Bernabé sacrificó toda la prensa. Sacrificó su biografía, su fama, sacrificó un montón de cosas, porque para él lo importante era edificar personas. ¿Okay? Y no estoy diciendo que para Pablo no, ¿ok? No digo que no, que Pablo buscara la prensa, no es cierto, estoy medio vacilando. Sí, simplemente así es como el Espíritu Santo guió que se escribiera el libro de los Hechos. Pero sí sé que Bernabé pagó un precio por adherirse a Juan Marcos y creer en él y confiar en él. Pero creo que dio fruto. Lo que quiera que sea que haya sacrificado, dio su fruto, porque convirtió a este joven poco prometedor. Porque si tú lo ves en Hechos 13:13, es un chavo poco prometedor. Si no tuviéramos esta sección del 36 en adelante, diríamos, pues ese fue un cuate que desertó y se acabó y nunca hizo nada, ¿verdad? Pero gracias a Dios tenemos la continuación de la historia. ¿Me estoy explicando? Entonces, ojalá nosotros todos tuviéramos a alguien que confiara en nosotros. Ojalá que todos tengamos a alguien que confíe en nosotros lo suficiente como para arriesgarse por nosotros. ¿Sí? Esa es la historia de mi vida. Yo estoy aquí porque alguien decidió arriesgarse conmigo. Tal vez si Pablo hubiera sido mi patrón, yo no estaría aquí. ¿Sí? Porque todos cometemos errores, todos hay momentos en el que nos rajamos de alguna situación, a veces nos echamos para atrás. Bueno, tal vez no todos, hay gente sorprendente que no hace eso y gloria a Dios, qué admirable. Pero muchos de nosotros sí, muchos de nosotros fallamos, muchos de nosotros quedamos mal, muchos de nosotros actuamos de una manera egoísta, perdón, muchos actuamos con temor, muchos dejamos que nos domine el temor y a veces nos salimos un poquito de la historia, de la película, ¿no? Por un tiempo a veces.
por un tiempo nos salimos de la película, y si no tenemos a nadie que crea en nosotros, y si no tenemos a nadie que sea como nuestro aval espiritual, si no tenemos a nadie que esté dispuesto a invertir en nosotros y que pueda generar en nosotros un compromiso, pues podemos no cumplir los propósitos que el Señor tiene para nosotros. Es bien importante, hermanitos y hermanitas, que haya personas en este mundo que pueden tener esa visión, esa fe para creer en los demás, creer en alguien. Le pudo haber fallado, por cierto, le pudo haber fallado. A lo mejor Marcos le hubiera salido balín, y a lo mejor todo lo que probablemente le sucedió a Bernabé, estoy seguro que le pasó con algunos otros jóvenes, que él puso su fe en ellos y le hicieron quedar mal, pero estoy seguro de que él siguió porque su naturaleza era ser un alentador, era ser alguien que anima y alguien que inspira y alguien que cree en las personas, ¿sí? Y estoy seguro que muchas veces le fallaron. Estoy muy seguro, sin saberlo ni decir nada a la Biblia, lo creo porque así es la vida. Y sé que las personas que son así muchas veces invierten en personas que finalmente desalientan. Pero algunos dan la medida. Y eso está padre. Es muy padre el ver que alguien en quien creíste cuando quizá nadie más creía, y le diste la oportunidad y lo empujaste y lo animaste a que hiciera algo, no necesariamente en el ministerio, en la iglesia, sino en cualquier faceta de la vida, y lo animaste y creíste en él o en ella, y ves los frutos, y eso es de las cosas más gratificantes que puedan existir. No creo que haya algo más hermoso que tú ver a una persona en quien creíste y en quien le aguantaste muchos desaires, finalmente hacer las cosas bien, madurar y triunfar. Esto es lo que le da sentido a la vida, yo lo creo, ¿no? ¿Piensan lo mismo que yo? En cualquier ministerio en el que estés o en cualquier situación donde tienes autoridad sobre alguien y tienes la oportunidad ya sea de confiar en las personas y darles oportunidades o de no hacerlo. Y no digo por esto que siempre tenemos que dar oportunidades, hay que tener discernimiento, ¿no? A veces no, pero si tú eres una persona que está buscando desarrollar a los demás, y en noviembre vamos a hablar de esto en el liderazgo, porque en noviembre va a ser mes de liderazgo y va a ser la cumbre, yo les quiero animar que desde ahorita, porque este es un tema mucho en cualquier liderazgo de cualquier nivel, tengas una persona bajo tu autoridad o 100 o 200 o 2000, estas cosas son importantes, ¿de acuerdo? Entonces, gracias a Dios por aquellos que creyeron en nosotros, a pesar de que a veces no éramos de lo más prometedor. Y yo lo dije cuando en este rollo de mi celebración de los 30 años de pastor, no me acuerdo si el sábado o el domingo, porque ya de hablar tanto ya no sé ni qué digo. Sí, claro, lo sabemos, van a decir. Eso dije, que en el principio de mi ministerio algunas personas dijeron, este cuate no la va a hacer. Y, o sea, otros líderes más de mayor edad y más experiencia que yo dijeron, este cuate no la va a hacer. Incluso recomendaron ahí al hermano Felipe, ¿sabes qué? Este cuate no la va a hacer. Y fue cuando tuve aquel retiro y que les platiqué que hubo así como mucha retroalimentación de la que no nos gusta, ¿sí? Y que personas decían, este cuate no la va a hacer, no tiene la personalidad para guiar una iglesia, ¿no? Y me fui de retiro un par de días y busqué al Señor, y el Señor me dijo, pues búscame, ¿no? Pero básicamente, hermano Felipe, la hermana Susan, Glenn, estas personas que estaban en cuyas manos estaba mi carrera y mi vocación y mi ministerio estaba en manos de ellos. Si ellos hubieran creído y además lo que decía esta gente era cierto, lo peor del caso. O sea, probablemente si yo me hubiera salido de mí mismo, hubiera dicho igual, no la va a hacer. Sí. Pero estas personas mi ministerio estaba en manos de ellos, tuvieron fe en mí. Y Susan lo dijo ese día, ¿no? O sea, tuvieron fe en mí y gloria a Dios por las personas que pueden tener fe en ti, a pesar de que no seas tan prometedor, o a pesar de que has cometido errores, o te has desviado, o te has ido por donde no debes irte y el Señor te ha traído de regreso. Esto es bien hermoso. Es bien hermoso ser el objeto de alguien que pone su fe en ti. Y es bien hermoso entonces tú a la vez poner tu fe en otras personas. Es la razón por la cual yo me inclino a confiar en las personas y a darles oportunidades, porque fue lo que yo experimenté. Sí, porque yo experimenté el ser alguien que no era muy prometedor en algunos aspectos,
y entonces veo que personas que pueden parecer no muy prometedoras en ciertos aspectos, de todas formas pueden ser usadas poderosamente por el Señor. Tal vez ahorita están en otro rollo, tal vez están en un sabático espiritual. No lo dije por ti, pero confías en ellos y depositas es claro, finalmente es en el Señor, ¿verdad? Pero confiando en el Señor y poniendo esa confianza en las personas y confiando en que el Señor lo puede hacer. Amén. Entonces, este es un tema muy importante. Es más que una telenovela. Sí. Es más que el rollito de que se pelearon Bernabé y Pablo. Y vamos a volver a Hechos 15. Dice, para terminar el capítulo 15, dice, se produjo el 39, versículo 39, se produjo entre ellos un conflicto tan serio que acabaron por separarse. Bernabé se llevó a Marcos y se embarcó rumbo a Chipre, mientras que Pablo escogió a Silas. Después de que los hermanos lo encomendaron a la gracia del Señor, Pablo partió y viajó por Siria y Cilicia, consolidando a las iglesias. ¿Ok? Y así termina el capítulo 15. Entonces, creo que hay una buena enseñanza para nosotros esta noche. Tanto si eres la persona que está recibiendo el apoyo de alguien, como si eres la persona que está brindando el apoyo y la confianza a alguien. Si eres la persona que se le está dando otra oportunidad, yo te animo a que seas muy comprometido y muy comprometida. Si alguien ha tenido la gracia de darte otra oportunidad en tu trabajo, en la iglesia, en tu familia, si has metido la pata grueso y alguien te está dando otra oportunidad, yo te quiero concientizar de que no lo veas como de una forma merecida. Si sabes esa actitud como merecida, que a veces vemos en las personas como, pues me tenía que aguantar, pues soy su hijo, pues me tenía que aguantar, soy su discípulo, pues me tenía que aguantar, o sea, como muy merecidos. Si esa es tu actitud, no, porque probablemente vas a necesitar muchas otras oportunidades más si tienes esa actitud. Si tú estás siendo el objeto de la gracia y de la confianza de alguien y se te está dando otra oportunidad, quiero pedirte que seas extremadamente celoso y celosa en el cumplimiento de tus deberes y responsabilidades. Que no lo des por hecho, que no es tan fácil darle o creer en alguien, que probablemente saliste caro cuando metiste la pata. Probablemente saliste cara cuando la regaste y metiste la pata. Y probablemente gente sacrificó cosas que tú ni siquiera te diste cuenta. Cuando nosotros fallamos en una responsabilidad, como Juan Marcos cuando no fue allá al viaje, o sea, hay repercusiones, ¿sabes? Hay cosas que haces que van a afectar a otros y gente va a perder como Bernabé. Se van a sufrir cierta pérdida por ti. Entonces, si tú eres la persona que se le está dando otra oportunidad, yo te animo en el nombre de Cristo a que lo tomes muy a pecho, a que lo tomes con un celo tremendo, a que le des gracias a Dios, a que dejes de tu corazón y alejes de tu corazón cualquier actitud merecida, cualquier actitud como de que pues no le quedaba otra o lo tenía que hacer o le conviene, nada de eso, sino que con muchísima humildad digas, no lo merezco, no merezco otra oportunidad, pero voy a demostrar que voy a hacer lo mejor, todo lo que esté de mi parte por no fallar de nuevo. Si me están dando otra oportunidad y es algo tan costoso y no es algo que se ve mucho en el mercado, y si gente tan impresionante como Pablo no le dio una segunda oportunidad a Marcos y a alguien te está dando una segunda oportunidad en el nombre de Cristo. En el nombre de Cristo te exhorto, en el nombre de Cristo, que seas muy responsable, que esta vez hagas todo lo que está en ti, que no omitas ningún sacrificio, que hagas todo lo que esté de tu parte, que des gracias a Dios por la oportunidad y demuestres que valió la pena haberte dado otra oportunidad. Amén. Y si tú eres una persona que está dando otra oportunidad a alguien, hazlo con fe, hazlo con fe. Y es probable que la persona te falle, sí, pero si lo vas a hacer, hazlo con fe, no lo hagas a medias. Sí, no lo hagas así como a la mitad, como que te voy a dar otra oportunidad, pero no te voy a soltar así como. A ver, ¿cuánto dijiste que necesitabas? No, es mucho. No, te voy a dar unos centavitos aquí. Porque ya acuérdate lo que pasó la vez pasada, ¿no? Acuérdate cómo me quedaste mal con la cartera. Si le vas a dar una oportunidad a alguien, hazlo con todo. De veras derrama gracia sobre la persona. Si lo vas a hacer, si tienes tus dudas y si dices, híjole, no, pues no lo hagas, ¿ok? Porque tampoco te estoy diciendo que lo tienes que hacer. O sea, si tú ya te diste cuenta que no hay manera de darle a esa persona y se vale, y puede ser lo más sabio en algunas situaciones, lo más sabio,
pues no lo hagas. Pero si lo vas a hacer, hazlo de corazón y hazlo bien, ¿sí? Y si vas a dar otra oportunidad, hazlo de corazón y hazlo a fondo y hazlo completo. ¿Me estoy explicando lo que quiero decir? Hazlo de una manera completa, total, sin estarle recordando a la persona, pero te rajaste en Panfilia. A ver, Marquitos, ven para acá, el que se rajó en Panfilia, ven para acá. Te voy a otra oportunidad al que se rajó en Panfilia, pero ven para acá. Sí, dile a Pánfilo, no, perdona, Marcos. Pánfilo, a ver, ven para acá, Pánfilo. No, de seguro una persona menos generosa que Bernabé le hubiera cambiado de nombre, le hubiera hecho Pánfilo. Pánfilo, el que se regresó de Panfilia. Y qué loco estás. ¿Qué cosa te ocurre, Luis? En serio, ya, recapacita. Entonces, si lo vas a hacer, hazlo de todo tu corazón. De todo tu corazón. Y olvida el pasado. ¿De acuerdo? Espíritu Santo, guíanos. ¿Puede pasar la banda aquí adelante, por favor? Vamos a hacer esto porque no sé cómo puedas, cómo el Espíritu Santo pueda sellar esto en nosotros esta noche. Pero creo que ahí están las dos poblaciones, ¿no? Voy a hacer una invitación a quienes se les está dando otra oportunidad en la vida, en el matrimonio, en el trabajo, en la iglesia, en alguna relación. Se les está dando otra oportunidad y les voy a invitar en un momento más a pasar al frente, ¿ok? Y también a quienes están en el intríngulis de dar otra oportunidad o no, o que ya decidieron hacerlo y que quieren hacerlo de corazón y no a medias, o que ya decidieron no hacerlo. Bueno, eso no, ok, se quedan en su lugar. Ok, creo que eso está resuelto. Entonces, conforme adoramos, y me gustaría que pudiéramos cantar este ensamble que hicieron de los cantos del Espíritu Santo, ¿sí? Que quedó muy padre, por cierto, encaja muy chido, ¿no? Y mientras ellos nos guían en adoración al Santo Espíritu de Dios, vamos a confiar que ese Santo Espíritu está aquí para hablarnos y tocar nuestras vidas. Entonces les voy a invitar a que pasen, ya sea porque están recibiendo una oportunidad o porque están dando una oportunidad. Y voy a pedir a los ministradores de la iglesia, ministradores proféticos, ministradores de intercesión, ministradores en las diferentes dones del Espíritu Santo, que pasen a orar. Y si tienen palabra, si han estado en todo este asunto profético, busquen del Señor, porque esta es una super oportunidad de dar una palabra profética, ¿ok? Porque el tema está muy concreto. ¿Me están escuchando gente profética, gente que está preparando en lo profético? Gente que vino a las pláticas con Mark y se están preparando en lo profético o de alguna manera tienen el don profético. Esta es una mega oportunidad, ¿ok? Y no van a saber quién está dando y quién está recibiendo más oportunidades, así que es un buen momento para ejercer el don profético. Entonces déjense usar, escuchen del Espíritu Santo, ministradores, escuchen del Espíritu Santo y traigan una palabra oportuna para estas preciosas hermanitos y hermanitas que están aquí. O si no quieren venir, los pueden traer, pueden arriarlos y traerlos aquí arrastrando también. Es una invitación a que vengan o a que los arrastren hasta este lugar, por supuesto. Eso fue muy gráfico, entonces está muy padre. Algunos son arrastrados al reino de Dios, otros van por su propio pie, pero finalmente entran al reino de Dios y reciben. Me encanta. Dios los bendiga muchísimo. Abran su corazón, ¿ok? Y mientras adoramos al Señor, ministradores, no se me achicopalen, los necesitamos. Vénganse y den palabra, escuchen de Dios y den palabra. Anímense y háganlo. Fluye Espíritu Santo aquí. Fluye Espíritu Santo, porque veo que es un tiempo clave para mis hermanitos y hermanitas aquí al frente, Señor. Tu presencia
poquito, te voy a pedir que le bajes un poquito al sonido afuera. Nomás déjales bien los monitores para que puedan escuchar lo que les digan los ministradores, ¿sí? Allá afuera bájamele un poquito y nomás deja los monitores para la banda, ¿ok?